Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la parte que me estén viendo, desde la hora que me estén viendo. Hoy estoy en Liberty Square, aquí en Vancouver. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Estoy aquí en Liberty Square. Es un monumento especializado para todas las vidas que se perdieron en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ir a Gaston Street, a, a Gastown, donde está un barrio súper comercial, súper turístico, súper bonito. Yo estuve perdido varios días, pues 2 días que estuve con una gripa terrible, todavía estoy con gripa, ya, ya sobrevivo a esta terrible gripa que tuve. 2 días lloviendo sin parar, hacía tiempo no había tenido estas circunstancias de gripa y de lluvia de 24 horas, no paraba de llover. Las calles todavía siguen húmedas, pero el día hoy está bonito, el cielo está azul, entonces hay que aprovechar, hay que disfrutar. Les mostraré lo más que pueda el día de hoy. Vamos a ir a caminar, vamos a vamos a ir al uno de los parques, al parque principal de Vancouver. Y bueno, vámonos a caminar. Tengo que ser honestos con ustedes, el Airbnb donde me estoy quedando está maravilloso. El apartamento es increíble y está en el centro. ¿Qué pasa? Y por qué quiero ser honesto con ustedes, está cerca de una zona súper llena de indigentes, lo cual no es tan chévere. Sí es complicada la situación, pero no está nada mal. Acabo de llegar a un sitio súper conocido, que es un Steam Clock. Vamos a volver a la hora. Ya les cuento. Hay pocos relojes de estos en el mundo. La mayoría están ubicados acá, en este estado de Canadá. Es un reloj que se maneja 100% con vapor. Ahorita pienso volver para oírlo sonar, porque suele sonar a las horas en punto. Entonces están ubicados uno en Otaru, Japón, en Indianápolis, en Estados Unidos, y los otros 3 están ubicados aquí en British Columbia. Este es uno que está aquí en Vancouver. Vamos a ver si algún día llegamos a ver el de Japón y el de Indianápolis. Puede ser interesante llegarlos a ver. Y si ven el barrio, es súper comercial, es súper turístico, está súper bonito. Entonces vamos a caminar por él, vamos a ver qué encontramos. Si ven, las calles están, las aceras están de ladrillo, las de los dos lados, y la vía también. Entonces vamos a caminar, vamos a conocer un poquito, vamos a descubrir un poquito esto. Allá arriba está el edificio que me encanta, el que les mostré desde el otro sitio, el que tiene árboles. Y se les nota ya que les está llegando el otoño. Entonces está lindísimo, la verdad. Ese edificio está increíble. Entonces nos vamos para abajo un rato. Tenemos que volver aquí en 40 minutos. Let's go. Ok, vámonos a caminar. Hoy ya comienza a hacer un poco más de frío, la verdad. Pero es preferible frío y sol a calor y lluvia como todos estos días. Sí. Entonces, en el sector, en este barrio, encontramos un mundo de tours, como el que están viendo acá al lado, este bus de tours. Pero además de eso también vemos que hay un mundo de tours como sobre fantasmas y sobre Sherlock Holmes y sobre misterios y cosas así. Los tours arrancan en los $49, $50. No sé
porque no averigüé si a esos también hay que pagarles el tax de servicio, que aún no logro entender bien cómo es el tax de servicio, porque si uno va, yo pensé, no sé si ustedes piensen igual o soy yo de necio, que yo pensaba que el tax de servicio uno lo paga siempre y cuando hay servicio, mejor dicho. ¿A qué me refiero? Que uno lo paga siempre y cuando pues hay servicio a la mesa, ¿cierto? Si me traen cosas, si me están poniendo cosas, pero no, aparentemente si yo voy a un café, ¿cierto? Y en el café me entregan ahí mismo en la barra, o sea, ellos no tienen que ir a la mesa a dejarme nada, también me toca pagar ese servicio. Entonces es un poco extraño. Pues porque, no sé, es extraño. Es extraño y no sé si además del servicio hay que dejar cuando uno va a los restaurantes propina, que creería que entonces sí. Entonces si tú dejas 20% de servicio en un restaurante, después te tocaría dejar algo más de propina. No sé, si alguien sabe bien las circunstancias, por favor escríbanme y coméntenme, porque en ese tema estoy completamente perdido. Me van a oír con la nariz tapada en varios momentos. Pido perdón, pero es inevitable. Que porque no tengo chaqueta, porque no está haciendo, porque no me quiero asar, la verdad, porque no está haciendo tanto frío ni está haciendo viento. Entonces no quiero utilizar chaqueta para después no estar con los cambios de temperatura. Entonces sí, en este barrio es súper agradable. Hasta un punto, ayer varias personas... Ah, no les conté. No les conté, ya les cuento. Ayer en plena gripa, mientras luchaba con mi gripa y con mi ser, anoche tuve una entrevista súper interesante, súper chévere, con unos creadores de contenido que se llama Pesadilla Nocturna Podcast. Tienen Instagram, tienen YouTube, les dejaré, y tienen podcast, obviamente les dejaré en la descripción todo sobre ellos. Tuve una entrevista porque quisieron saber sobre mi historia, sobre un fantasma que me ha atacado y que ha estado detrás de mí durante varios años. No sé si ustedes quieren oír la historia más profundo y más detallado y más toda la cosa. Si quieren saberlo también déjenme comentarios abajo. Por ahora también aprovecho para decirles, por favor, suscríbanse, like, comenten, saben todas esas cosas que hay que hacer. Por favor, se los suplico, que es súper necesario y lo necesito un mundo para poder seguir, crecer, seguir viajando con ustedes, seguir haciendo cosas, seguir creando contenido, seguir haciendo todo lo que estoy haciendo, seguir siguiendo con este sueño, así suene redundante, seguir siguiendo con este sueño. Entonces, sí, me encantaría que me siguieran, que me pusieran like y todas las circunstancias que hay que hacer. Entonces, después yo les estoy comentando si quieren ese podcast, que está súper interesante el podcast. Entonces yo les estaré contando, si lo quieren oír me dicen y yo se los mando, o si quieren que yo se las cuente por acá también se los puedo estar contando, no hay ningún problema, me parece maravilloso. Entonces sigamos caminando hasta donde se termina la parte decente y tranquila antes de que se ponga la calle llena de indigentes. Esa es otra cosa que me pareció súper curioso. Hay unos healthcare, que los healthcare van todos los indigentes y personas con problemas de alguna adicción y se quedan en la puerta como todo el día y se acuestan en el piso y están en la puerta todo el día y consumiendo sustancias, ¿cómo decirlo? Saben a lo que me refiero. Entiendo y sé que en Canadá la marihuana está legalizada, eso no hay ningún problema, pero cuando ya, no sé cómo hablarlo, pero cuando ya hay otras sustancias inyectables es distinta las circunstancias, entonces están como abrigados por esta circunstancia, por estos sitios, por estas casas,
es raro, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo que es raro y a mí nunca me había pasado, nunca había tenido esos sitios, en todas las partes del mundo nunca había conocido estos sitios. Me parece que está bien para ellos, sí, creo, no sé, pero bueno, así es. Así es, y así funciona y todo está y pues les funciona bien y pues creo que el gobierno puede tener como un control sobre ellos. No sé cómo explicar. Cada uno de ustedes tomará su punto de vista personal con respecto a ese tema. Vámonos a seguir haciendo, como nosotros decimos, shopping de ojo, porque no voy a comprar nada, no me interesa nada, no he visto nada. Ya en Alaska compré mis medias y mi imán. Tengo que comprar un imán para mi cuarto, para mi nevera, porque tengo un imán con con todas las cosas. Por Instagram, cualquier cosa, si no han visto ni nada, en Instagram me estaré comunicando para los que tienen los stickers. Me comunicaré directamente con ellos para que sepan lo de los stickers, ¿les parece? Vamos entonces a mirar si de pronto en alguna de estas vemos el imán de Canadá para mi nevera. De pronto compro dos, de pronto regalo otro, tanto acá como en Spotify. Así necesito su ayuda, entonces los que están acá viéndome, pues muchísimas gracias, me ayudan muchísimo. Bueno, ya después de tanta carreta y haberme sentado, entonces ya puedo seguir caminando con ustedes. Tengo media hora para volver al reloj y seguir con la vista y con el ruido que va a hacer el reloj. Y vamos a ver otras cosas que también. El cañón de las 9. Voy a tratar de hacerlo hoy a las 9 de la noche. O mañana a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche. Mejor dicho, voy a tratar de encontrarme y de ir a llegar allá. Oh. Soy amante de esas maletas. Soy amante de todos esos tipos de maletas. Todas las maletas me parecen increíbles. ¿Para qué? No sé. No sé, debo tener algún otro complejo más de tantos que tengo. Pero debo tener algún complejo como de querer empacar y el complejo de estar siempre viajando. Entonces, y de querer siempre estar viajando. Entonces, sí, debe ser eso. Está lleno también como de galerías de arte. Aunque esta se está vendiendo por lo visto. Entonces se está arrendando el terreno. Ah, no, sí. Al lado hay un restaurante súper bonito de cocina mexicana. Pucha, esta camisa me hace ver gordo. Es de comida mexicana. Se llama Monarca, comida mexicana. Vamos a ver el mapa, a ver dónde estamos y para dónde vamos. Yeah, so I'm gonna call him back. Ok. Entonces, you are here. Entonces, a ver, les muestro. Nosotros estamos acá y dicen que es a partir del Main Street o desde acá del Main Street, que para abajo esto ya se vuelve, en especial en esta que es E Hastings Street W. Ah, no, esta es East y esta es W. Ok, West. En la East, aquí esto ya se comienza a poner zona no agradable para nada. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Podemos bajar 1 o 2 cuadras más y volver. Y nos volvemos por el otro lado de la acera. Aunque si ven, no hay nada más de para abajo.
Entonces lo que vamos a hacer es cruzar acá, nos damos media vuelta y nos vamos para el otro lado y miramos por el otro lado. Faltan 20 minutos para llegar al reloj y así aprovechamos eso. Imprints. Es un sitio de cartas. Entonces vámonos por el otro sitio y vamos para allá. La verdad es que ven que el barrio es súper agradable. Miren, entonces hay bebederos para los perros, para los humanos. Eso me parece súper bien. El agua de Cooper tienen que saber que es potable. De hecho, yo la he estado tomando los últimos días porque estaba comprando botellas de agua. Me preguntaba el por qué no vendían botellones. O sea, las botellas grandes de 2 litros, de litro. ¿Por qué no vendían eso? Porque solamente venden las botellitas de Dasani chiquitas. Oh, los abrigos, amo los abrigos. Botellitas de Dasani. Entonces 2 botellas de Dasani por $5. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? No entiendo. Entonces es porque el agua de acá es potable, entonces puedo utilizar el agua sin ningún problema. Y no solamente el agua de ahí, sino que acabamos de ver que allá atrás también hay bebederos en todas las partes turísticas. Entonces eso está agradable. Que sí que están interesantes. ¿Sí ven? Puros muebles de diseño. Súper bonito. Ese tocadiscos está increíble. Está muy raro, pero está muy interesante. Zapatos, souvenirs. Ahorita que caminemos de para arriba seguramente vamos a encontrar más souvenirs. Y así encontramos el imán que quiero. Uno de Canadá. Normalmente lo tengo como por ciudades, pero es que no he visto como... En Toronto no vi ninguno así como bonito. Y yo dijera, wow, este es de Toronto. Entonces no hay ningún problema. Creo que el barrio es muy agradable. Y le están metiendo mano y le están metiendo cosas. Entonces eso sirve mucho. Y están creando nuevos edificios, lo cual creo que es importantísimo para rescatar. Y no se deje a perder, no se eche a perder, ¿no? Ah, miren el cielo azul, es maravilloso. Ayer, antier, que fui por un café, me comentaban que estaban filmando una película y me contaron que normalmente a Vancouver la cogen y a Canadá en general, pero que en Vancouver es muy normal porque hay varios sitios que tiene como similitud con ciudades de Estados Unidos y con Nueva York. Entonces que los vienen acá porque además aparentemente es mucho más económico filmar acá que filmar allá. Además, pues obviamente aquí para el tráfico, si ven, tráfico no hay mucho. Entonces
filmar acá es mucho más fácil, parar el tráfico acá es mucho más fácil que parar el tráfico en Nueva York. Entonces, uy, que me caigo. Entonces, pues eso sí me parece súper interesante, súper bonito. Hay parking a todos lados. Entonces ustedes alquilan su carro, habrá donde parquear. ¿Sí ven? 4 idiomas distintos en un grupito de amigos. Faltan 10 minutos y esta tienda está divina. Divina. Esa camiseta de pulpo. Oh. Está espectacular. Y esa de la ballena también está divina. Pero mi maleta ya está muy llena. O sea, es imposible. Ya nos vemos. Se me había olvidado comentarles el hotel en el que me quedé. El hotel está muy agradable y es interesante porque trabajan como con una fundación para madres y para mujeres que necesitan recursos. Una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, pues el hotel, si lo vieron, está bien, es agradable. Entonces es bonito si uno se queda y al mismo tiempo estás colaborando y estás ayudando. Eso me pareció interesante. Entonces, la verdad es que alrededor se hace un mundo de gente. Hay mucha gente alrededor esperando justamente lo mismo, que comience a hacer ruido el reloj. ¿Ah? Miren. 就造这个的人他付的。你知道那个美国、加拿大它有夏令时和冬令时，它就是。Acaba de nacer. 对，掉下来的嘛，应该掉下来那个小，那个球会一直往这样，马上就要开始播报啊。Ojalá lo logremos oír todos. 整点播报。打卡成功！你看这么多人来打卡，打卡成功。Sí, y ahí se ve toda la presión y cómo está, cómo funciona. Increíble, ¿no? Lindísimo. Y se sabe que entonces todo viene por las tuberías de abajo, que son las que mantienen y concentran todo el vapor. Bueno, creo que estoy seguro, compré este imán. Me pareció súper bonito. De hecho, era de los más bonitos que había. Ya los otros estaban con madera, o eran de estos grandotos metálicos, y hay otros en muy mal estado, la verdad. Hay unos de madera súper en mal estado y como sin mucho imán, o sea, como que no pegaban bien, no agarraban bien. Entonces escogí estos, me parecieron súper bonitos porque además van en cualquier cocina, en cualquier nevera, en cualquier sitio donde les quieran poner, el que sea negro, blanco y rojo, es perfecto. Es súper sobrio, está súper bien y está súper bonito. Entonces sigamos mirando, conociendo, descubriendo esta ciudad. Vamos a ir a caminar
al otro extremo, como les mostré, estábamos abajo de Vancouver. Vamos a subir, a comenzar a subir, a subir, a subir, a subir hasta llegar al parque, al Stanley Park. Y vamos para allá. Miren lo sorpresivo que uno sale de acá, del barricito, lo más de bonito, ¿cierto? Como antiguo, como de casitas, como edificios antiguos, viejitos. E inmediatamente uno cruza esta calle, llega a este sitio y ya llegas a la parte súper moderna, súper cosmopolita de Vancouver. Wow, y llegas obviamente a la estación, al Harbor Center. Ah, súper, ¿no? Y ahí está la estatua de un ángel. Ya llego allá y ya les cuento la historia. Esta es la estatua del ángel y dice, para conmemorar a aquellos que en servicio de Canadá, de la empresa de Pacific Railway Company, que por el llamado del rey y de su country y de su país, por el llamado del rey del país, dejaron todo a un lado y se dedicaron a trabajar enfrentando el peligro y finalmente pasaron a otra vida. Entonces está bonito. Sí, que hicieron su sacrificio dando sus propias vidas y que su nombre y su nombre no será en vano, y esta es la estatua pensada en ellos. Y estoy en la estación de la que salí la vez pasada para el crucero. A ver, me quito esto para no ser grosero con ustedes. Estoy en la estación, la Waterfront Station, que es la que te lleva a ti a los cruceros y a todas esas partes de allá. La verdad, creo que me podría volver adicto a los cruceros. Son increíbles. Están súper, súper agradables. Es una forma de viajar, magnífica, súper relajante, súper entretenida. Vale muchísimo la pena. Si pueden hacerlo en algún momento de la vida, no lo duden hacerlo, porque en serio vale la pena muchísimo. Y solo así, en un segundo, este gigantesco carro se subió al andén para poner un food court gigantesco de tacos mexicanos. ¡Qué delicia! Eso debería pasar, debería ser posible en todas las ciudades, de que la gente pudiera tener sus carros de comida y poderlos parquear en cualquier lado sin ningún problema, mientras no incomoden. Aquí el señor no incomoda para nada porque queda espacio para que la gente camine. Entonces sí sería, y eso ayudaría a un mundo, ¿no creen? ¿No creen que eso serviría mucho para muchas empresas, para muchos que están creciendo y que estén montando sus restauranticos, sus cositas? Eso sería bueno. También lo que pasa es que nosotros podemos echarla a perder terminando haciendo lo que se nos da la gana, por encima de todo. Entonces, pues bueno. Vamos a caminar. No he caminado nada y quedan como 20 kilómetros para caminar hoy. Estoy caminando por este barrio tan bonito y justamente tuve que entrar a investigar y para contarles, porque alrededor hay unos 15, 20 carros de estos. Si ven, ahí hay uno, aquí hay otro, y ahí al fondo están todos esos de para allá son de esos carros, son Evo. Miren, aquí hay otro. Entonces, ¿en qué consiste? Es una plataforma en la que tú tienes como que tú pagas, ¿cierto? Y mientras el carro esté desbloqueado, o sea, mientras no lo esté utilizando alguien, tú lo puedes coger en cualquier momento, utilizarlo y dejarlo en cualquier lado del parquímetro y listo. Creería que el parquímetro está pagado y que la empresa ya tiene todo el parquímetro pagado de siempre. Eso no lo tengo y no lo dice. Pero de resto me parece increíble que tú puedas, entonces si yo estoy aquí ya y me voy para la casa, entonces cojo el carro, chao, me voy para la casa y lo dejo ahí. Y listo, me desconecto y ya lo suelto. O si quieres hacer mercado, cualquier cosa, te vas, coges el carro, vas a hacer mercado, lo dejas bloqueado el carro, eso quiere decir que nadie lo puede utilizar, vuelves y te montas, llegas a la casa y lo desbloqueas. Me parece un servicio súper interesante.
¿No? ¿Ustedes qué opinan? Bienvenidos a Stanley Park. Vamos a ir a caminar por todo este mundo de bicicletas. Está súper interesante que hay siempre un camino para bicicletas y al lado está el de las personas caminando. Puedes alquilar bicicletas acá cerca. Hay un mundo de cosas y actividades para hacer. Siempre hay gente, hay perros, hay niños, hay de todo. Bueno, vamos a conocer. Está súper bien informado todo porque te van diciendo en cada parte donde estás, qué animales puedes encontrar, qué vegetación encuentras, qué hay. Ahí hay un puentecito, lo más de bonito. Ahí está el puente. Aquí hay un pedazo del lago. Y te van mostrando todo lo que vas encontrando en el camino. Por donde pueden entrar las bicicletas, por donde no pueden entrar las bicicletas. Entonces está súper tranquilo. La verdad, el parque es gigante. Nunca me hubiera imaginado que fuera tan grande. Estas son moras. Nosotros hoy caminamos desde acá, todo eso, hasta llegar acá. Acabamos de estar en el Lost Lagoon. Este es el mapa completo de todo. Pues vamos a ver si lo recorremos todo. No sé si alcance, pero bueno, o no sé si las piernas me den. Estamos en el Second Beach, estamos acá. Voy a ir a caminar hasta la tercera playa, que es esta de acá, ¿cierto? Mañana o hoy en la noche vendré por este sitio. Entonces pues tiempo hay para caminar realmente bastante, ¿cierto? Ahorita donde estuvimos, aquí es tan grande, fue este lagoon. Yo les mostré ahorita este. Esta es la segunda playa de Stanley Park. Vamos a ir a caminar a la tercera, pero voy a coger alrededor de por este lado. Este es un sitio que creo que era para nadar, sí, pero obviamente ahorita ya está cerrado. Pero sí, este es un sitio para nadar. Esta es como una piscina pública de agua dulce. Pero bueno, ni modos. De la segunda playa a la tercera se camina bordeando todo este lado del parque. Como les mostré, todo el camino es así. Del rojo para allá bicicletas, del rojo para acá personas trotando. Hoy sí se ven muchos más buques que la vez pasada. A ver, les muestro un poquito más. ¿Ven? Y me pareció una maravilla esto. De personas, no sé quién lo habrá hecho, pero son personas que vienen y esas rocas están puestas solamente con el peso de cada una. Y justo sin tanta cosa, llegamos a la tercera playa. Esta está mucho más bonita, mucho más agradable. Y súper bonito el otro lado. ¿Se acuerdan que pasamos por ahí con el crucero? Hicimos todo eso en el crucero y salimos de para allá. De hecho, en la parte de allá están construyendo unos edificios que están súper interesantes, súper bonitos. ¡Oh, qué bello! Sería increíble poder... No sé, creo que sí viviría acá, feliz de la vida. Sí, ven. Todos los caminos peatonales, porque acá ya está prohibido andar en bicicleta, dicen un nombre, como si tuviera un nombre la carretera, el camino. Y Google Maps te va diciendo exactamente cuál es el que tienes que tomar, cuál es el que tienes que hacer. Entonces vamos a tomar Tatlow para llegar hasta abajo otra vez al Lost Lagoon y caminar por ahí otra vez para el otro lado.
Entonces vamos a caminar kilómetro y 4 y ya nos vemos. Es increíble estar acá, estar en la ciudad, pero al mismo tiempo en un parque tan grande y tan cuidado y tan conservado. ¿Sí ven? No hay caminos, no hay mugre, no hay absolutamente nada. Wow, está súper cuidado, está súper bonito. Está sin tocar. ¿Sí ven? Entonces están los árboles caídos, todos los animales, los insectos. De hecho hay un mundo de insectos. Pero está increíble, está súper bonito encontrarse uno con tanta naturaleza. Oh, qué espectáculo. En serio, estas cositas en ciertas ciudades, en serio, cuando la ciudad es tan arrebatada de cosas, tan llena de cosas, que se vuelve agobiante, tener un sitio donde poder escapar, donde poder salir, donde poder tener espacios para encontrarse con la naturaleza estando dentro de la ciudad, creo yo que son sitios magníficos. Yo no sé si es que se unen o qué es lo que pasa, pero miren el tronco de este árbol y el de atrás también. Pucha, estos deben tener cientos de años. Pero es que son gigantes. Son muy grandes. Miren eso que me acabo de encontrar. Juré que estaba muerta o que era una estatua. No sé. Pero ahorita movió la cabeza. Qué linda tortuga. Me encantan las tortugas.